Shalom, shalom. Bienvenidos a su canal Esh Elohim, un espacio donde buscamos volver al fuego original de la Torá y a la esencia de las raíces hebreas. Hoy entramos en la Parashá Vayishlach, un momento decisivo en la vida de Jacob, donde enfrenta su pasado, lucha por su identidad y es transformado por el Eterno. En esta Parashá encontramos encuentros que cambian destinos, batallas internas que revelan quiénes somos delante del Eterno, y promesas que siguen guiando a Israel hasta el día de hoy. Vayishlach nos recuerda que antes de avanzar, debemos confrontar aquello que aún carga nuestro corazón y permitir que el Eterno nos dé un nuevo nombre, una nueva fuerza y un nuevo propósito. Así que prepárate, agarra tus notas, abre tu corazón y deja que el fuego de la Torá despierte algo nuevo en ti. Si estás listo, continuamos. Cuando el miedo habla antes que la oración, el pasaje nos muestra a un Job profundamente humano, vulnerable, enfrentando la noticia que nunca quiso escuchar. Esaú, el hermano a quien engañó hace décadas, viene hacia él con 400 hombres. El texto dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Una frase que revela no solo miedo, sino un terror que se apodera del corazón y nubla la razón. La reacción inmediata no fue orar, no fue clamar, no fue buscar la voluntad del Señor, sino dividir el campamento en dos grupos, esperando que si uno era atacado, el otro pudiera escapar. Es una estrategia inteligente, sí, pero nacida del temor, no de la confianza. Muchas veces, cuando el miedo aparece, lo primero que intentamos es resolver, controlar, calcular y mover piezas para evitar perder lo que amamos. Jacob nos recuerda aquí que incluso los patriarcas, antes de convertirse en gigantes de fe, pasaron por procesos en los que sus decisiones fueron impulsadas por el miedo. Esta decisión de dividir el campamento revela algo profundo. Jacob estaba acostumbrado a arreglar las cosas con su habilidad. Desde su nacimiento, su nombre, su plantador, marcaba una vida de estrategias, ingenio y maniobras. Hasta ahora, no había enfrentado un peligro tan directo y tan personal. Él sabía que Esaú tenía razones humanas para odiarlo, razones para buscar venganza, y ese temor lo llevó a confiar más en su lógica que en la dirección divina. Aquí vemos el reflejo de nuestra vida espiritual. Cuando las circunstancias nos superan, cuando la amenaza es grande y cercana, nuestra carne corre más rápido que nuestra fe. Antes de doblar rodillas, muchos doblamos estrategias. Antes de elevar una oración, levantamos barreras, planes alternos, justificaciones y cálculos. Jacob es un espejo que nos muestra que, incluso quienes conocen al Dios de sus padres, pueden caer en la trampa de actuar primero y buscar a Dios después. Sin embargo, una vez que Jacob aceptó todo lo que su mente humana puede imaginar, se da cuenta de que ese plan no le da paz. Divide el campamento, organiza la defensa, anticipa lo peor, pero su corazón sigue temblando, y en esa angustia finalmente hace lo que debió haber hecho desde el principio: se vuelve al Señor. La oración que sigue es una de las más honestas y humildes de toda la Torá. El miedo no desapareció, pero lo llevó a un punto donde entendió que ninguna estrategia humana podía protegerle de la justicia o el enojo de su hermano. En ese momento, Jacob reconoce que no hay sabiduría, habilidad o planificación capaz de sustituir la intervención divina. El alma llega a su límite, y allí comienza el encuentro con lo eterno. La oración de Jacob no es una oración mecánica, ni superficial, ni religiosa. Es un clamor que brota desde la impotencia. Empieza recordando la promesa que el Eterno le hizo. Tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Esta frase nos enseña algo fundamental. La oración bíblica siempre se ancla en lo que Dios dijo, no en lo que nosotros sentimos. Jacob no argumenta desde su miedo, sino desde la fidelidad del Señor. Luego confiesa, menor soy que todas las misericordias, reconociendo que todo lo que tiene es fruto de la bondad divina, no de su astucia. Esta humildad, esta conciencia de dependencia total, revela un corazón quebrantado que finalmente entiende que el poder no está en sus manos, sino en las del Dios que guarda pacto y misericordia. Jacob se vacía de sí mismo para poder llenarse de la confianza que solo la presencia del Eterno puede otorgar. La oración termina con una súplica directa.
Líbrame ahora de la mano de mi hermano. No es un pedido decorado, no es una oración diplomática, es la expresión de alguien que sabe que su vida depende completamente de Dios. Jacob reconoce que las promesas divinas no eliminan la necesidad de la oración, al contrario, la fortalecen. Él sabe que el Señor le prometió bien, pero esa promesa lo lleva a clamar, no a relajarse. Aquí aprendemos que la fe verdadera no es pasividad espiritual, sino acción dependiente. Dios promete, y nosotros oramos. Dios habla y nosotros respondemos con intercesión. Dios guía, y nosotros nos humillamos ante Él. Jacob declara su miedo, su impotencia y su esperanza en la misma oración. Este momento marca una transformación interna. Jacob deja de luchar con sus propias fuerzas y comienza a apoyarse en la gracia divina. Después de esta oración, Jacob no es externamente distinto, pero internamente ha cambiado algo esencial. Ahora sabe que su seguridad no depende del tamaño del campamento, sino del Dios que está con él. Aunque sus circunstancias no cambian al instante, su corazón sí. Lo que sigue, el encuentro con el ángel y el cambio de nombre, no puede entenderse sin esta oración previa. Aquí comienza la transición de Jacob a Israel, un hombre que deja de vivir por estrategias y comienza a vivir por fe. Este proceso es el reflejo del caminar espiritual de todo creyente. Antes de que Dios te bendiga, te quiebran. Antes de que luches con Él cara a cara, aprendes a postrarte. Antes de recibir un nuevo nombre, reconoces tu propia fragilidad. Y todo inicia cuando dejamos de actuar primero y orar después, para aprender a orar antes que actuar. Este pasaje nos enseña que el verdadero peligro nunca es lo que viene contra nosotros, sino lo que nace dentro de nosotros. Jacob temía a Esaú, pero el problema más profundo era su necesidad de seguir controlando todo. El miedo lo llevó a actuar sin orar, a confiar en su análisis más que en la presencia del Señor. Sin embargo, cuando se detuvo, cuando miró atrás y reconoció cuánto Dios había hecho por él, su corazón se rindió completamente. En esa rendición comenzó una transformación que lo marcó para siempre. La enseñanza es clara. Cuando oramos al final, llegamos tarde. Cuando oramos primero, caminamos bajo la cobertura divina. El Eterno no abandona a sus hijos, pero sí nos permite enfrentar momentos donde nuestra autosuficiencia queda desnuda para llevarnos al punto donde podemos depender solo de Él. Que este pasaje nos recuerde que no es la estrategia lo que salva, sino la misericordia de Dios. No es el plan humano lo que asegura victoria, sino la presencia del Señor. Y no es nuestra fuerza la que abre camino, sino la fidelidad del Dios que cumple su palabra. Que aprendamos de Jacob a rendir el miedo ante el altar de la oración y a caminar confiados en que aquel que prometió hacer bien cumplirá su propósito en nosotros. Cuando Dios te confronta con tu verdadera identidad, la escena del vado de Jaboc es uno de los momentos más intensos de toda la escritura. Jacob ha enviado a su familia al otro lado del río y se queda completamente solo. La soledad aquí no es casual, es un escenario diseñado por Dios para tratar con el corazón del patriarca. Lo que Jacob enfrentará esa noche no es solamente una lucha física, sino un combate espiritual con su pasado, sus traumas, sus temores y su identidad. Cuando el varón celestial lo enfrenta, el propósito no es destruirlo, sino revelarle quién es realmente, y más aún, quién debe llegar a ser. En ese contexto, la pregunta ¿cuál es tu nombre? Se convierte en una espada que corta hasta lo profundo del alma. En la antigüedad bíblica, el nombre representaba carácter, esencia, historia y destino. Es decir, Dios no le está pidiendo un dato, le está pidiendo admitir lo que es. Jacob, el suplantador, el que lucha con sus fuerzas, el que toma por astucia lo que debía recibir por promesa. La pregunta es incómoda porque obliga a Jacob a enfrentar su historia completa. No puede responder sin recordar que su nombre está ligado a engaños, manipulaciones, temores y rivalidades familiares. Hasta ese momento, Jacob había vivido bajo una identidad fracturada, bendecido por promesa pero marcado por inseguridad, llamado por Dios pero gobernado por su astucia. El Eterno no podía llevarlo a su destino final mientras Jacob no reconociera ese conflicto interior.
En nuestra vida pasa exactamente igual. Mientras no confrontemos quiénes hemos sido realmente, no la versión religiosa, no la máscara que mostramos, sino la verdad cruda, no podemos entrar plenamente al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no transforma lo que fingimos ser, Dios transforma lo que confesamos que somos. Por eso, antes de cambiar su nombre, el Señor requiere que Jacob declare el viejo. Antes de obtener la identidad de Israel, debe admitir la identidad de Jacob. El momento en que Jacob dice mi nombre es Jacob es un punto de quiebre espiritual. Está confesando algo más profundo que un nombre. Está confesando una historia. Está reconociendo que por años se aferró a su forma de resolver la vida, que engañó para obtener bendiciones, que manipuló situaciones por miedo a perder. Este reconocimiento no es para humillarlo, sino para liberarlo. En el hebreo, Israel significa el que lucha con Dios o el que prevalece. Esta nueva identidad no elimina el pasado de Jacob, pero lo redime. En la Escritura, Dios siempre empieza la transformación con una confrontación. Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? Elías, ¿qué haces aquí? La mujer samaritana, ¿dónde está tu marido? Y ahora Jacob, ¿cuál es tu nombre? El Eterno confronta no para destruir, sino para restaurar. Sin confrontación no hay conversión. Sin diagnóstico no hay sanidad. Sin sinceridad no hay identidad nueva. El cambio de nombre marca un pacto y una transición espiritual. Jacob deja de ser el hombre que lucha a su manera y se convierte en Israel, el hombre que prevalece por la gracia. Esto es profundo porque ocurre después del toque que lo deja cojo. Dios toca el muslo de Jacob para quebrar su autosuficiencia, para que entienda que la bendición no viene de su fuerza, sino de la misericordia del Eterno. En otras palabras, la nueva identidad no nace del orgullo, sino del quebranto. Muchos quieren un nuevo nombre sin pasar por el proceso de ser heridos en el orgullo, sin soltar el control, sin permitir que Dios toque esas áreas que por años han sido intocables. Pero la transformación siempre viene después del quebrantamiento. Jacob cojeando hacia su futuro es el símbolo de un hombre que ya no depende de sí mismo, sino del Dios que lo marcó para siempre. Lo impresionante del relato es que Dios no le responde a Jacob cuando él pregunta, «Declárame tu nombre». El varón responde, «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Este silencio es teológicamente poderoso. Significa que el objetivo no era que Jacob conociera el nombre del varón, sino que Jacob conociera su propio nombre nuevo. Era una noche diseñada no para revelar quién es Dios, aunque Él se revela en la transformación, sino para revelar quién era Jacob a los ojos del cielo. Cuando Dios entra en nuestra vida, no siempre nos explica todo, pero sí nos cambia. No siempre responde nuestras preguntas, pero sí nos transforma. No siempre satisface nuestra curiosidad, pero siempre trabaja nuestro carácter. Jacob salió sin saber el nombre del varón, pero con una certeza mayor. Sabía quién era él ahora ante Dios. Después de esta experiencia, Jacob ya no vuelve a ser el mismo. Su cojera física se convierte en un recordatorio diario de que su fuerza real no estaba en él, sino en Dios. Su nuevo nombre, Israel, marca el inicio de una línea espiritual que llegará hasta el Mesías. Este momento no solo cambia su caminar físico, sino su caminar espiritual. Como Israel, ya no enfrenta la vida desde la astucia, sino desde la dependencia. Ya no huye del pasado, sino que lo redime. Ya no busca bendición por engaño, sino que la recibe por entrega. Es después de recibir su nueva identidad que Jacob finalmente puede enfrentar a Esaú sin temor, porque el hombre que se presenta ante su hermano no es el mismo que huyó 20 años antes. Este encuentro con Dios lo preparó para el encuentro con su historia. La pregunta, ¿cuál es tu nombre?, sigue siendo una de las más importantes que Dios puede hacernos hoy. No es una pregunta para obtener información, sino para llevarnos a reconocer nuestra verdad interna. Antes de que Dios cambie tu futuro, te pedirá que enfrentes tu pasado. Antes de llamarte por un nuevo nombre, te pedirá que confieses el viejo. Jacob tuvo que admitir quién era para convertirse en Israel. Nosotros también debemos admitir nuestras heridas, pecados, patrones, temores y máscaras
para poder recibir la transformación que viene de lo alto. El Eterno no cambia identidades falsas, solo identidades sinceras. La bendición que transforma no llega cuando somos fuertes, sino cuando somos vulnerables, no cuando resistimos, sino cuando nos rendimos, no cuando luchamos con nuestras fuerzas, sino cuando nos aferramos a Él aún heridos y cansados. Jacob salió cojeando pero bendecido, limitado pero transformado, herido pero con un destino renovado. Así también nosotros. Dios no nos promete una vida sin luchas, sino una identidad nueva a través de ellas. Que cada uno de nosotros pueda escuchar la pregunta divina y tener el valor de responder con honestidad, porque solo entonces el Señor podrá decirnos, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. La humildad como fruto de una restauración interna. Cuando Jacob levanta sus ojos y ve venir a Esaú con 400 hombres, el texto refleja no solo la tensión narrativa, sino también el clímax espiritual que comenzó la noche anterior en el vado de Yabok. Jacob, ahora Israel, sale al encuentro de su hermano desde un nuevo lugar interior. Después de haber luchado con el mensajero del Eterno y haber sido herido en su muslo, Jacob ya no camina desde la astucia ni desde la manipulación que caracterizaba su pasado. Camina ahora con una cojera que testifica su encuentro con lo divino. Esta nueva condición corporal se convierte en una metáfora de su nueva condición espiritual. Un hombre marcado por el toque del Eterno, consciente de su fragilidad y dependiente de su gracia. Por eso se acerca a Esaú desde una postura de humildad profunda, no desde la prepotencia del que tomó la primogenitura, sino desde la vulnerabilidad del que ha sido transformado por el trato divino. El texto dice que Jacob se inclinó 7 veces hasta llegar a su hermano, un gesto cargado de simbolismo dentro del mundo semítico antiguo. Este no es un simple acto de cortesía oriental, es un lenguaje gestual que expresa sumisión, honra y arrepentimiento. En el antiguo cercano Oriente, inclinarse 7 veces representaba un reconocimiento de autoridad y a menudo una petición de paz. En otras palabras, Jacob no está actuando en teatro espiritual. Está reconociendo que su comportamiento pasado causó una ruptura. Está diciendo simbólicamente, yo rompo la hostilidad, yo doy el primer paso. La reconciliación auténtica siempre exige que una de las partes se incline primero. Y Jacob, ahora Israel, entiende que su transformación interior debe manifestarse exteriormente. Es un recordatorio para todo líder espiritual de que la humildad es visible, palpable y se expresa en acciones concretas. Jacob esperaba encontrarse con un Esaú enfurecido, un hombre que juró matarlo y que venía acompañado de 400 hombres, probablemente una compañía capaz de guerra. Todo apuntaba hacia el juicio, no hacia la misericordia. Sin embargo, lo que sucede es lo contrario. Esaú corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y ambos lloran. Esta reacción sorpresiva muestra cómo el Eterno puede obrar en los corazones incluso sin que el texto nos narre el proceso. Así como el corazón de Jacob fue transformado en Peniel, también el de Esaú había sido suavizado por la providencia divina. Muchas veces tememos enfrentar situaciones o personas creyendo que nos aguarda un castigo. Pero el Eterno, en su bondad, puede preparar caminos de gracia donde solo veíamos amenazas. El abrazo de Esaú nos recuerda que el Eterno tiene el poder de cambiar los corazones más duros y de abrir puertas de reconciliación que parecían cerradas para siempre. Cuando Esaú pregunta, ¿quiénes son estos?, Jacob responde, son los niños que el Eterno ha dado a tu siervo. Esta respuesta revela de inmediato la nueva teología interna de Jacob. Antes Jacob veía todo como producto de su ingenio, la bendición, la riqueza, las estrategias, los rebaños. Pero ahora, después de Peniel, su boca confiesa lo que su corazón finalmente ha entendido, que toda cosa buena proviene del Eterno. Reconocer que los hijos son don del Eterno implica reconocer que la vida, el futuro y la herencia no están en manos humanas, sino en manos del Creador. Jacob ya no se presenta como un hombre autosuficiente, sino como un receptor de gracia. Esta confesión desmonta el espíritu de orgullo que siempre compite y defiende,
Ahora Jacob se reconoce como siervo, no como conquistador. El encuentro entre Jacob y Esaú no fue un acuerdo político ni una negociación familiar. Fue un acto profundamente espiritual. La reconciliación verdadera es siempre fruto de la intervención del Eterno, quien trabaja silenciosamente en los corazones para reparar lo irreparable. Al ver a dos hermanos que estuvieron separados por engaños, amenazas y resentimientos abrazarse y llorar juntos, comprendemos que la restauración es una obra divina que trasciende los méritos humanos. Lo que Jacob destruyó con astucia, el Eterno lo reconstruyó con gracia. Esto nos enseña que ninguna relación está fuera del alcance de la misericordia divina cuando hay humildad, arrepentimiento y transformación genuina. La restauración no se improvisa, se prepara en lo secreto del corazón por la acción del Eterno que sana. Jacob se presenta con su familia en orden de prioridad y se ubica él mismo al frente, exponiéndose al mayor riesgo. Ese acto demuestra algo crucial. La verdadera grandeza espiritual no es poder, sino vulnerabilidad. La cultura moderna exalta la fuerza, la imagen, la autoprotección. Pero la Torá constantemente revela que el Eterno exalta al humilde, al que reconoce su debilidad, al que no teme inclinarse ni pedir perdón. Israel, antes Jacob, se vuelve un ejemplo de cómo el liderazgo espiritual requiere valentía para mostrar fragilidad. El hombre que antes usó engaños para evitar el peligro, ahora se expone a él confiando en el Eterno. Esta es la madurez espiritual. Saber que la victoria no proviene de la astucia, sino de caminar marcado por el toque divino, incluso si implica cojear mientras avanzamos. Este pasaje nos revela que el camino de la restauración es un proceso profundo que empieza en el corazón antes de manifestarse en la vida práctica. Jacob no habría podido inclinarse 7 veces si antes no hubiera sido quebrantado en Peniel. No podría haber reconocido a su familia como un regalo del Eterno si antes no hubiera sido confrontado por su orgullo y autosuficiencia. No podría haber enfrentado a Esaú si antes no hubiera enfrentado su propio pasado. La reconciliación exterior siempre es consecuencia de la transformación interior. Este texto nos invita a examinar nuestros propios temores, heridas, enemistades y orgullos y preguntarnos, ¿qué encuentro con el Eterno necesito para caminar hacia la restauración? La humildad de Jacob, su vulnerabilidad, su confesión, su postura y su nueva identidad nos enseñan que el Eterno está interesado no solo en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiar quiénes somos. Su obra en nosotros produce frutos visibles: humildad, paz, verdad, reconciliación y gratitud. Que cada uno de nosotros permita que el Eterno toque nuestras áreas no sanadas, rompa nuestros orgullos y nos prepare para restaurar aquello que creíamos imposible. Porque donde el ser humano ve conflicto, el Eterno puede escribir un abrazo. La restitución, el lenguaje bíblico de un corazón arrepentido. Cuando observamos a Jacob presentándose delante de Esaú, después de años de distanciamiento y conflicto, vemos a un hombre profundamente transformado. Antes, Jacob había ganado ventajas personales mediante engaños, manipulando situaciones para obtener bendiciones que él consideraba necesarias para cumplir el plan del Eterno. Pero ahora, frente al hermano que un día quiso matarlo, Jacob no se oculta detrás de excusas, no busca justificarse. Más bien, busca dar. Lo primero que fluye de su corazón no es defensa, sino generosidad. Los regalos que envió previamente y la insistencia en que Esaú los aceptara revelan que Jacob entiende un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura. La restitución forma parte del arrepentimiento genuino. No se trata de comprar perdón, sino de mostrar con hechos la transformación interior que el Eterno realizó en él. La Torá enseña de manera repetida que la restitución es un acto que honra al prójimo y al Dios que observa el corazón. En Éxodo 22, vers 1-4, la ley establece que quien causa daño o pérdida no solo debe devolver, sino devolver multiplicado. Este principio no surgió como castigo, sino como pedagogía divina. Restaurar lo quebrado es parte de vivir en santidad. Jacob,
Aún antes de que la Torá fuera entregada en Sinaí, vive este principio espiritualmente. Su corazón entiende que reconciliar no es simplemente decir perdón o ya pasó, sino actuar de manera concreta para sanar la herida provocada. El arrepentimiento bíblico nunca es pasivo, sino que se mueve en dirección opuesta al pecado cometido, buscando reparar, restaurar, levantar y honrar aquello que antes se había dañado. Por eso, cuando Esaú pregunta por los grupos que había encontrado en el camino, Jacob responde, para hallar gracia en tus ojos. Esta frase es profunda. Jacob reconoce que lo que rompió con Esaú no se soluciona solo con palabras. Él sabe que su hermano necesita ver su corazón, no escuchar discursos. Y eso es lo que la restitución hace visible lo invisible. Jacob, en esa insistencia de que Esaú acepte el presente, muestra que su arrepentimiento no es emocional, sino comprometido. Está dispuesto a perder bienes, recursos, animales y riqueza si con eso puede restaurar el vínculo. La restitución es un acto costoso, pero precisamente ese costo prueba la sinceridad del corazón. El arrepentimiento barato quiere alivio inmediato. El arrepentimiento bíblico busca restauración profunda. Esaú inicialmente rechaza los regalos. Suficiente tengo yo, hermano mío. Este detalle también es significativo, porque en la cultura antigua aceptar un regalo implicaba sellar paz. Si Esaú lo rechazaba, significaba que la relación permanecía tensa o que él no aceptaba la reconciliación. Pero Jacob insiste, no se desanima, no se ofende, no se retira. Esa insistencia no proviene de orgullo, sino de un corazón que desea cerrar el ciclo del pasado correctamente. No basta con que Esaú lo deje vivir. Jacob quiere restaurar el honor que alguna vez le tomó. La reconciliación, para ser real, requiere que ambas partes participen. Por eso, Jacob presiona con ternura, diciendo prácticamente, déjame hacer esto, déjame demostrarte lo que antes no te pude demostrar. Ese es el espíritu de la restitución, una búsqueda activa de paz. Cuando Jacob declara, he visto tu rostro como ver el rostro de Dios, no está idolatrando a Esaú. Está diciendo que la reconciliación entre hermanos refleja la presencia del Señor. En otras palabras, restituir honra al Eterno porque revela su carácter. La Escritura enseña que no se puede amar a Dios y odiar al hermano. Del mismo modo, no se puede buscar comunión con Dios sin buscar reparar relaciones rotas. Jacob entiende que si su vida va a entrar en la siguiente etapa, la que el Eterno le prometió, no puede arrastrar sombras ni deudas emocionales. En ese momento, él reconoce que restaurar a su hermano es parte del cumplimiento de su propio llamado. Un llamado incompleto siempre tiene pendientes por sanar. La restitución pavimenta el camino para el propósito de Dios. Finalmente, el texto dice, Esaú lo tomó. Esta frase es más profunda de lo que parece. Significa que la paz fue sellada, que la relación fue restaurada, que el proceso de sanidad se completó. La restitución permitió que ambos hermanos caminaran fuera del peso del pasado. Lo que Jacob había quitado, ahora simbólicamente lo devolvía. Y al devolverlo no solo restauró a Esaú, sino que él mismo quedó libre de su historia anterior. Porque la restitución no solo sana al que recibe, sino también al que da. Cuando Jacob se desprendió de sus bienes, también se desprendió de su culpa. Lo que antes lo perseguía ya no lo acusaba. El Eterno estaba usando la restitución como herramienta de liberación espiritual, emocional y familiar. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que la reconciliación verdadera no se construye solamente con palabras, sino con acciones que demuestran cambio, humildad y deseo de restaurar. La restitución es el camino que el Eterno dejó en la Escritura para que las relaciones heridas no permanezcan abiertas, sino que sean sanadas de manera justa, honrada y profunda. En Jacob vemos el modelo de un hombre que al encontrarse con el Señor en Peniel, entendió que su transformación interna debía reflejarse externamente. Su encuentro con Dios produjo un encuentro correcto con su hermano. Su nueva identidad Israel exigía una nueva conducta. Por eso restituyó, insistió, dio, honró y buscó gracia. La restitución no compra el perdón,
declara que el corazón ya no es el mismo. Hoy este texto nos invita a preguntarnos, ¿a quién le debemos restitución? ¿Qué relaciones hemos dejado heridas esperando que el tiempo borre lo que solo la honra puede sanar? El Eterno nos llama a vivir una fe madura, en la cual el arrepentimiento no se mide por lágrimas, sino por obediencia. Yeshua enseñó que si estás presentando tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero debes reconciliarte. Ese es el eco del principio que Jacob vivió siglos antes. La reconciliación es adoración. Restituir es santidad. Restaurar es caminar como hijos del Señor. La restitución no es fácil, pero es liberadora. Porque cuando entregamos lo que antes arrebatamos, cuando honramos lo que antes despreciamos, cuando reconocemos lo que antes negamos, entonces el Eterno derrama paz en nuestra casa, en nuestra conciencia y en nuestro futuro. Jacob salió de ese encuentro no solo reconciliado con su hermano, sino listo para caminar en la promesa divina. Así también nosotros, cuando sanamos lo que debemos sanar, el camino hacia el propósito se abre. La restitución nos libera del pasado y nos habilita para el destino que el Señor preparó. Es entonces cuando también nosotros podemos oír, has vencido. El llamado divino a volver al lugar del pacto. Génesis 35 inicia con una escena profundamente reveladora. Dijo el Eterno a Jacob, levántate y sube a Betel. Este llamado no surge de Jacob, sino que es el Eterno quien toma la iniciativa. Después de un capítulo 34 lleno de caos, violencia y decisiones humanas desordenadas, Jacob no está buscando al Eterno, es el Eterno quien lo busca a él. Esto muestra un principio fundamental del pacto. La restauración siempre comienza desde el cielo, no desde la voluntad humana. El verbo hebreo kum, levántate, implica levantarse de una condición inferior, de un estado espiritual caído, de una postura pasiva. El Eterno le está diciendo, has permanecido demasiado tiempo en un lugar donde no te llamé a permanecer. Es hora de moverte nuevamente hacia mi propósito. Este llamado es urgente, directo y cargado de gracia, porque aun cuando Jacob falló como líder espiritual en Siquem, el Eterno no canceló el pacto, al contrario, lo reactiva. Cuando el Eterno le ordena subir a Betel, no lo está enviando a cualquier sitio. Betel es el lugar donde Jacob vio la escalera que conectaba cielo y tierra, Génesis 28, donde escuchó por primera vez la promesa del pacto, donde derramó aceite y estableció un voto. En la cosmovisión hebraica, regresar a un lugar donde el Eterno habló no es turismo espiritual, es volver al punto de la palabra original, al sitio donde comenzó la relación y la identidad. El Eterno está llamando a Jacob a cerrar ciclos, a cumplir promesas que había dejado suspendidas, a retomar el camino que se desvió. Betel es un símbolo de la fidelidad divina y un recordatorio de lo que Jacob prometió y no terminó. En otras palabras, el Eterno llama a Jacob no solo a un lugar físico, sino a un retorno espiritual al pacto que había ignorado por años. Jacob no podía avanzar a la siguiente etapa de su vida mientras no arreglara lo pendiente con el Eterno. Había pasado casi una década desde su llegada a la tierra, y nunca cumplió plenamente su palabra de volver a Betel. El incumplimiento de votos es una violación grave, Números 32, y Jacob estaba viviendo con la tensión de una promesa rota. Por eso el Eterno no le dice, ve a un nuevo lugar, sino regresa al lugar que te dije desde el principio. Uno de los principios más profundos del caminar con el Eterno es este. Él nos revela el siguiente paso mientras no obedecemos el paso anterior. Muchos creyentes quieren dirección, pero no han regresado al último punto donde desobedecieron. El Eterno no puede construir sobre un fundamento quebrado, primero lo restaura. En Génesis 28, Jacob salió huyendo, inseguro, sin un hogar estable, con un futuro incierto. Allí el Eterno lo tomó, lo marcó y lo llamó. Volver a Betel ahora significa una cosa, volver al origen de su identidad como Israel. Cuando el Eterno dice sube, no se refiere solo a subir geográficamente. Es una subida espiritual, una elevación del alma, un ascenso desde la vida carnal representada en Siquem hacia la vida consagrada, representada en Betel. Cada creyente tiene un Betel,
Un momento donde el Eterno habló, perdonó, llamó, reveló propósito. Pero el desgaste, la rutina y las crisis nos alejan. Volver es recuperar identidad. Volver es reconciliar nuestra historia con el propósito divino. Volver es recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. El mandato incluye, y quédate allí, y haz allí un altar al Elohim que se te apareció. Esto no es un simple acto litúrgico. El altar simboliza encuentro, pacto, entrega. Jacob no debía solo pasar por Betel, debía habitar allí, permanecer, estar en la presencia hasta que la restauración fuera completa. En hebreo, quédate es sham, que implica permanecer con propósito, no como quien visita, sino como quien se establece. El Eterno no está buscando que Jacob haga un acto religioso, sino que retorne a una relación viva. Por eso enfatiza, al Elohim que se te apareció. No es cualquier Dios, es el que se te reveló personalmente. La llamada es íntima, directa, personal. El Eterno lo trae de regreso a sí mismo, no solo a un lugar. Lo hermoso de este pasaje es que el Eterno no menciona los errores recientes de Jacob. No trae a memoria la violencia de Simeón y Leví. No le reprocha por haberse instalado donde no debía. No lo acusa por haber tolerado ídolos en su casa. Solo dice, levántate. El llamado del Eterno es un acto de misericordia, de gracia restauradora. Aunque Jacob no estaba en el lugar correcto, el Eterno sigue dispuesto a guiarlo. En la mentalidad hebrea, la gracia no es un sentimiento, es una acción concreta del pacto. El Eterno está diciendo, a pesar de tus fallas, mi propósito sigue en pie. Así opera el pacto. No depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Es uno de los llamados más poderosos y tiernos del Eterno en toda la narrativa patriarcal. Muestra que el Eterno no abandona a quienes fallan, sino que los llama nuevamente al lugar donde la historia con él comenzó. Betel simboliza el punto donde la vida y el propósito se entrelazaron por primera vez. Un lugar que muchos creyentes han dejado atrás, ya sea por dolor, descuido espiritual, pecado oculto o simplemente desgaste emocional. Pero el Eterno siempre nos invita a regresar. Su voz no es de condenación, sino de restauración. Levántate. Esto implica movimiento, decisión, valentía. Sube implica esfuerzo espiritual, un ascenso hacia mayor consagración. Quédate allí implica estabilidad, permanencia en su presencia. Haz un altar implica compromiso, entrega, renovación del pacto. A veces nuestra vida se parece más a Siquem, mezcla, confusión, compromisos erróneos, cargas familiares, desorden emocional. Pero el Eterno no nos deja en Siquem. Su palabra atraviesa la confusión y nos dirige de vuelta al camino. El llamado de Betel es un recordatorio de que el Eterno no ha terminado su obra. Todavía tiene un encuentro reservado. Todavía hay propósito. Todavía hay promesas vivas esperando por obediencia. Volver a Betel es renunciar al orgullo, dejar los ídolos, ordenar la casa, limpiar el corazón y reencontrar la identidad que una vez entendimos, pero con el tiempo olvidamos. Quien regresa a Betel no vuelve igual. El que vuelve, vuelve restaurado, reafirmado, reorientado y empoderado por la presencia del Eterno. Ese es el llamado. Deja Siquem, sube a Betel. Donde una vez viste la escalera entre el cielo y la tierra, el Eterno te espera para hablarte otra vez. La importancia de los lugares donde escuchamos su voz. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. El pasaje nos recuerda algo esencial en la vida espiritual. Hay lugares donde el Eterno decide hablarnos, puntos en nuestra historia, donde su voz interrumpe nuestro camino para redirigirlo. No es casualidad que el texto repita 3 veces la expresión donde Dios había hablado con él. El énfasis muestra que la revelación divina no fue un eco pasado, sino un acto renovado. Jacob ya había oído la voz del Señor en ese mismo sitio años atrás, cuando huía de Esaú. Ahora el Eterno vuelve a encontrarlo allí.
Esto enseña que la voz divina vuelve a resonar en lugares que marcaron nuestro destino. Bet-El no es solo un sitio geográfico, es un altar de memoria espiritual, donde el Eterno recuerda a Jacob lo que él no ha olvidado, la promesa hecha a los patriarcas, el legado de la tierra y la continuidad del pacto. La revelación llega no donde Jacob quiere, sino donde el Eterno ha decidido establecer una cita divina. El texto muestra que escuchar la voz del Eterno no es un acontecimiento aislado, sino un proceso. Jacob no llega a Betel por casualidad, sino por obediencia a un mandato previo. Sube a Betel y quédate allí. Primero hubo un llamado, luego un movimiento, después una purificación, y solo entonces la voz volvió a manifestarse. Esto revela que la voz del Señor se encuentra cuando uno camina hacia el lugar indicado, no cuando uno espera pasivamente que algo suceda. La palabra de Dios se hace audible en el contexto de obediencia. Betel significa casa de Dios, pero Jacob descubre que esa casa no es un edificio, sino un encuentro. Allí, donde obedeció, la voz lo alcanzó otra vez. Muchos quieren escuchar a Dios, pero no quieren moverse al lugar donde la voz puede hablarles. La enseñanza es clara. Las citas divinas no ocurren en cualquier sitio, ni bajo cualquier condición, sino donde hay obediencia, alineamiento y disposición del corazón. La frase "y se fue de él Dios" no indica abandono, sino transición. La presencia visible o palpable del Señor puede retirarse, pero la palabra queda como guía permanente. Jacob no queda sin dirección, queda sostenido por una promesa reafirmada. Es aquí donde entendemos un principio fundamental. No siempre sentimos a Dios, pero siempre tenemos su palabra. La experiencia puede ser temporal, ¿verdad? Pero la palabra es eterna. Y la constancia en la vida espiritual no depende de sentir, sino de recordar lo que escuchamos en Betel. Jacob se mueve hacia adelante no porque Dios permanezca manifestado junto a él, sino porque la palabra ya fue dicha, el pacto ya fue confirmado y la dirección ya fue establecida. El Eterno habla y después se mueve. Ahora es Jacob quien debe caminar con la convicción de lo escuchado. La madurez espiritual consiste en creer más en la palabra que en las emociones del momento. Jacob responde a la voz mediante un acto visible. Erige una señal de piedra. En la mentalidad hebrea, levantar una piedra conmemora un pacto, marca un encuentro y preserva la memoria espiritual para las futuras generaciones. La piedra es testigo silencioso de una voz eterna. Derramar libación y aceite sobre ella muestra adoración, reconocimiento y consagración. Jacob convierte el lugar de la revelación en un altar. Esto es esencial. Lo que escuchamos debe transformarse en algo tangible. No basta con oír. Debemos construir sobre lo que oímos. Jacob pudo haber salido apresuradamente, pero en lugar de eso hizo una pausa para honrar la palabra. Muchos cristianos y muchos hijos del Eterno escuchan una palabra, una promesa, una dirección, pero no levantan ninguna señal que ancle esa revelación en su vida diaria. La respuesta de Jacob enseña que cada palabra recibida debe ser sellada con un acto de fidelidad. El nombre Bet-El, repetido e insistido, subraya que el lugar ha dejado de ser simplemente un sitio geográfico para convertirse en un espacio sagrado en la memoria espiritual de Jacob. Allí el Eterno se le apareció cuando huía. Allí vuelve a hablarle cuando regresa como patriarca. Betel es la evidencia de que el camino espiritual tiene etapas, tiene ciclos y tiene lugares asignados donde Dios se revela en momentos decisivos. La vida del creyente está llena de Beteles, momentos de encuentro, sitios donde la voz del Señor marcó un antes y un después, temporadas donde la dirección divina fue más clara que en otras. Parte de la madurez espiritual es recordar nuestros Beteles personales, honrarlos y volver a ellos cuando el Eterno lo pide. Porque si Él marcó un sitio como altar en el pasado, es probable que en ese mismo lugar vuelva a revelar su propósito. Este pasaje también enseña que escuchar la voz del Eterno demanda una respuesta que transforme el corazón y el camino. Jacob recibe la promesa, pero también recibe la responsabilidad. Una promesa sin obediencia se vuelve un monumento sin vida. La revelación que recibe tiene propósito: recordar el pacto,
continuar la línea de Abraham e Isaac y transmitir la fe a la siguiente generación. El Eterno no habla para entretener, sino para direccionar. Y la dirección siempre implica movimiento. Jacob, después de escuchar, no se queda viviendo en Betel. El encuentro no era destino final, sino el punto de partida para cumplir el propósito. Esto enseña que la voz del Señor no es un punto de llegada, sino un impulso hacia adelante. Betel representa los lugares, momentos y temporadas donde el Eterno decide hablarnos. No son comunes, son sagrados. Pero el peligro en la vida espiritual es olvidar esos lugares, trivializarlos o caminar sin recordarlos. Jacob no olvidó, marcó el sitio, consagró la palabra, levantó una señal y avanzó. La enseñanza es profunda. Cuando el Eterno habla, no debemos dejar el lugar vacío, sino llenarlo con un altar. Cada creyente tiene Bet-Eles a los que debe volver. El día en que Dios los llamó por primera vez, el momento en que el Señor lo libró, el instante en que la voz divina dio dirección. Y Bet-El también nos enseña que los lugares donde Dios habla no son solo recuerdos, sino plataformas. No son destinos donde vivir, sino puntos donde recibir dirección. La presencia del Eterno puede retirarse, pero su palabra se queda. Por eso caminamos sin temor, porque no caminamos con emociones, sino con promesas. Y cada vez que el Eterno nos haga volver, será para recordarnos que Él sigue siendo el Dios que habla, el Dios que guía, el Dios que cumple. Así como Jacob salió con una palabra firme, tú también puedes salir con plena certeza. Si Él habló en Betel, es porque todavía no ha terminado contigo. En el lugar donde escuchaste su voz comienza el camino hacia donde Él te quiere llevar. La fidelidad del Eterno en medio de generaciones que se alejan de Él. Cuando observamos la genealogía de Esaú en Génesis 36, muchas veces pasamos el capítulo sin meditar en la profunda teología que contiene. Esaú es un hombre que recibió bendición material, territorio, descendencia, poder político, jefaturas tribales y estabilidad. Sin embargo, lo impresionante y lo inquietante es que su linaje se desarrolla fuera del pacto, fuera de la tierra asignada a la promesa, lejos del propósito del Eterno. Edom florece, pero florece sin dirección espiritual. Esta verdad desafía una idea simplista. Prosperidad no siempre equivale a aprobación divina. La genealogía de Esaú nos enseña que el Eterno es fiel a sus promesas, incluso cuando los seres humanos deciden caminar fuera de su voluntad. Esaú no fue maldito, fue bendecido, pero sin pacto. Creció, pero sin herencia eterna. Su generación se multiplica, pero sin la dirección del Eterno. En la mentalidad hebrea antigua, el concepto de genealogía, Toledot, no es solo biología, es destino, propósito, misión. Las genealogías bíblicas establecen continuidad espiritual, líneas de promesa y trayectorias proféticas. Cuando el texto se detiene para darnos los nombres de los hijos de Esaú, los jefes de Edom, los reyes edomitas antes de que hubiera rey en Israel, nos está diciendo algo. Edom avanza antes de tiempo, se establece antes de que el Eterno establezca su propio reino, y pareciera que prospera sin límites. Pero este avance fuera del tiempo divino es un juicio en sí mismo. Tener éxito sin dirección espiritual es recibir una bendición incompleta, que a la larga se convierte en carga. Esaú tuvo lo inmediato, Jacob y su descendencia recibirían lo eterno. La genealogía de Esaú muestra también cómo la desconexión espiritual se transmite generacionalmente. Edom se mezcló con los pueblos cananeos, hititas, horeos, y adoptó prácticas culturales y espirituales ajenas a los caminos del Eterno. Aunque Esaú conoció la bendición de vivir cerca de Isaac y Rebeca, su descendencia ya no conserva esa cercanía. El distanciamiento de una generación se convierte en ruptura en la siguiente. En la cultura hebrea, cortar la raíz espiritual es perder la brújula del propósito divino. Edom llega a ser un pueblo fuerte, militarizado, organizado, pero espiritualmente vacío. Esta enseñanza es fundamental. Las decisiones espirituales de hoy se amplifican en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. La genealogía también muestra un contraste teológico potente. Mientras Jacob cargaba el peso de la disciplina divina,
la lucha interna, la santificación por medio de pruebas, Esaú experimentaba progreso rápido y sin resistencia. Esto nos recuerda un principio profundo de la Torá: lo que crece rápido no siempre es lo que permanece. Las raíces profundas toman tiempo, la estabilidad espiritual se forma en el fuego de la prueba. Israel no recibió su tierra de inmediato, tuvo que caminar, sufrir, obedecer y esperar. Edom la tomó sin procesos espirituales. Pero la historia bíblica muestra que aquel que crece sin fundamento acaba desmoronándose. El Eterno permite que algunos prosperen sin Él para demostrar que la verdadera herencia no es la tierra, sino la presencia. Un detalle sorprendente es que la genealogía de Esaú se registra completa, ordenada, detallada. El Eterno no borra su historia, no la minimiza, no la cancela. Esto revela un atributo clave del carácter divino. Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad. Esaú rechazó la primogenitura, pero el Eterno no lo borró del mapa, más bien lo hizo nación. Esto destruye cualquier teología que vea al Eterno como selectivo o parcial. Él bendice incluso a quienes se apartan. Él cumple palabra incluso cuando nosotros no cumplimos. Pero también nos recuerda que crecer sin pacto es existir, sin propósito eterno. Finalmente, la genealogía de Esaú profetiza un conflicto continuo entre Edom e Israel. A través de toda la escritura, Edom aparece como un adversario, resistente, orgulloso, violento, celoso de la promesa que rechazó pero que siempre deseó. Esto nos enseña que cuando una vida o una familia se desvía del llamado del Eterno, inevitablemente termina en conflicto con aquellos que sí caminan en su propósito. No es casualidad. Identidad espiritual define destino. Edom recibió territorio, Israel recibió promesa. Edom recibió reyes, Israel recibió pacto. Edom recibió fuerza, Israel recibió presencia. La diferencia no está en lo que se ve, sino en lo que sostiene lo invisible. La genealogía de Esaú es una advertencia para nuestra generación. Nos recuerda que hay caminos que parecen rectos, prósperos y estables, pero no llevan al propósito eterno. Edom prosperó, pero sin presencia, creció, pero sin pacto, tuvo poder, pero no tuvo dirección divina. Israel, en cambio, caminó lento, pasó por pruebas, vivió luchas internas, pero fue sostenido por la voz del Eterno. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos construyendo? ¿Uno como Edom, lleno de logros visibles pero vacío espiritualmente? ¿O uno como Israel, imperfecto pero sostenido por el Eterno? La genealogía de Esaú nos enseña que el éxito sin el Eterno es solo una ilusión brillante, que las decisiones espirituales de hoy determinan el destino de generaciones, que el Eterno cumple promesas incluso con aquellos que se apartan, pero reserva su herencia solo para quienes guardan pacto. Y sobre todo, nos invita a volvernos al Eterno, para que nuestra historia y la de nuestra descendencia sea una historia con propósito, con significado y con destino eterno. Gracias por acompañarme en esta enseñanza. Este fue su canal Elohim, un espacio donde juntos buscamos que el fuego del Eterno vuelva a arder en nuestras vidas. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada Shabbat para seguir estudiando la Torá con pasión, verdad y propósito. Que el Eterno guarde tu camino, fortalezca tu espíritu y encienda en ti un fuego que no se apague. Hasta la próxima enseñanza. Y recuerda, permanece en la luz, permanece en el fuego.